del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial y que fue estructurado formalmente mediante el multilateralismo de Naciones Unidas y que ahora está en crisis en un doble sentido. Uno, funcionalmente no es capaz de cumplir las tareas que le encomienda la Carta de Naciones Unidas al sistema, no es capaz de hacerlo en términos de seguridad, por el bloqueo del Consejo de Seguridad, en términos de desarrollo, nuevo orden económico internacional, de cooperación, etcétera, etcétera. Tenemos un grave problema de que el eje de lo que era el mecanismo de funcionamiento de ese orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, esa palanca funcional no está funcionando. Y segundo, no sirve, esa palanca, ese sistema, no sirve para rearticular la hegemonía en crisis de Estados Unidos, ni global ni regionalmente. La esperanza que tenía la administración Trump en su primer mandato de utilizar Naciones Unidas, hegemonizarla de por dentro, conseguir un bloque mayoritario que siguiese sus políticas, no ha sido, y por lo tanto lo que ha ido haciendo desde entonces, al final del primer mandato Trump y evidentemente estos primeros días, es poner en cuestión el multilateralismo y sustituirlo por una política unilateral en la que construye alianzas en fin, de los escogidos, alianzas de los que quieren llevar a cabo ese tipo de política. Esto es una ruptura con el multilateralismo y una afirmación del unilateralismo. Bueno, vivimos además una acumulación de crisis. La primera son crisis geopolíticas parciales desde 1991, el colapso de la URSS y la crisis post-URSS en toda su zona de influencia, las dos guerras del Golfo, la guerra de Afganistán, múltiples conflictos postcoloniales africanos, todo esto que Pablo ha introducido antes, que es nuestro marco. Hay un segundo elemento de crisis también importante, que es una larga crisis y depresión del sistema de producción capitalista, la gran recesión de 2007-2008, la crisis del COVID, la crisis del coste de la vida, han sido sumadas las tres mayores crisis que han conocido las generaciones vivas. No hay nada parecido en los registros estadísticos similar si no nos remontamos a la crisis de 1929 y la larga depresión que se extendió después. Este es el segundo gran elemento de crisis. El tercer elemento de crisis es nuevo, es la crisis climática, con efectos recurrentes cada vez más devastadores. Después de la Dana, los incendios de California y todos los desastres naturales que hemos acumulado, no hay que estar. ¿Esto qué implica? Que vivimos en un marco de policrisis, que es la palabra que se ha utilizado para definir la conjunción de todas estas crisis, que es la que explica en parte el escenario del nuevo desorden internacional y el intento en ese escenario de restablecer unilateralmente la hegemonía de las clases dominantes de Estados Unidos. Esta sería la primera tesis. La segunda tesis es que hay dos consensos centrales en los objetivos de las clases dominantes y de la administración Trump, más allá de otras múltiples diferencias que puedan tener entre ellos. El primero es reequilibrar cada vez más el amplio déficit comercial con el resto del mundo a través de políticas arancelarias, proteccionistas y el negacionismo del cambio climático. Esto tiene que ver con las políticas energéticas, básicamente. Y un segundo elemento de consenso muy importante es contener y someter a China en su ascenso como segunda potencia económica global y potencia geopolítica que aspira a una hegemonía regional en Asia-Pacífico y una proyección global de sus intereses estratégicos. Lo importante son los objetivos. Estos dos objetivos hasta ahora son los que marcan toda la serie de declaraciones que hemos vivido desde las elecciones en Estados Unidos y desde antes. Pero los medios utilizados para ello no cambiarán, no son definitivos e incluso tienen dinámicas autónomas una vez que se ponen en marcha. La guerra comercial declarada por Trump mina alianzas internas de Estados Unidos, puede cuestionar el papel del dólar y del mercado de bonos de Estados Unidos en los que se sostiene la hegemonía del dólar a nivel global, tiene efectos inflacionistas inmediatamente y descontrola la crisis de la deuda internacional. 57 de los 193 países, Estados miembros de Naciones Unidas, ya están en moratoria de deuda y tienen problemas de dar servicio a esa deuda y mantener los presupuestos del Estado, pago de funcionarios, etcétera, etcétera. O sea, están cerca en ese abismo en la que uno se convierte en Estado fallido cerca de esta cuestión. Y no son cualquier Estado. Entre ellos están Pakistán y Argentina.
Es el fin de la Organización Mundial de Comercio. El comercio ha estado plano desde 2007-2008 en las curvas, una pequeña subida en el año 22-23 y con las políticas arancelarias impuestas, efectivamente, el comercio internacional, que es el eje del proceso de globalización con la deslocalización industrial, se encuentra completamente cuestionado. Y ello implica un cuestionamiento también de las instituciones financieras internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, sin que aparezca por el momento alternativas más que la negociación bilateral con la administración Trump. Es lo que hemos visto con Canadá, con México, con Sheinbaum, con Petro, incluso con Venezuela, pero en general con todas las potencias donde ha habido este problema. La capacidad para contener y someter a China es un cuestionamiento de la globalización neoliberal, a través de la cual la República Popular China se integró en el sistema mundial tras las reformas de mercado de los años 1990. Supone romper la división internacional del trabajo actual, desarrollada desde entonces, abre para poder hacer hipótesis, cuestiones sobre la naturaleza política y social del régimen del Partido Comunista en China. Una de las cuestiones que necesitamos para poder hacer hipótesis sobre la evolución de esto es una discusión que no podemos tener aquí, pero que hay que apuntar, que hay que hacerla, sobre cómo ha sido la evolución y cuál es la naturaleza social y política de la República Popular de China. Hasta ahora, su proyecto ha sido mejorar su proyección estratégica dentro del sistema multilateral sin cuestionarlo. Se ha convertido en la gran valedora del sistema multilateral dentro de Naciones Unidas y hace todo lo contrario en este sentido que la administración Trump. Esta sería la segunda tesis sobre los dos puntos de consenso centrales en la clase dominante norteamericana. Sobre los escenarios de tensión geopolítica, son ya muchos y van a ir creciendo, pero hay dos de los que dependerá el abordaje de todos los demás. La guerra de Ucrania, que es lo que hemos vivido este fin de semana en las conversaciones de la Conferencia de Seguridad de Múnich. La invasión rusa de 2022 supuso una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, pero respondía a tres causas profundas que explican la política de Putin en ese momento. Uno, la expansión de la OTAN y el cuestionamiento de la neutralidad de Ucrania en 2014. Segundo, la crisis sin resolver del colapso de la URSS, es decir, los acuerdos de 1994 entre las repúblicas exsoviéticas que determinaban de alguna forma las relaciones y una cierta división del trabajo interno dentro del CAME que ha sido sustituido por su conexión con el mercado mundial y el control de recursos energéticos y materias primas en el espacio postsoviético y su integración uno a uno, de forma periférica, a medida que se han ido rompiendo esas conexiones que unían la división de trabajo en todo el área soviética en el mercado mundial de forma independiente y bajo el orden hegemónico del dólar y de la situación económica marcada por las instituciones financieras internacionales. Tras 3 años de masacres en la guerra de Ucrania, la administración Trump pretende un acuerdo ahora con Putin, bueno, esto lo hemos visto todos estos días, sobre la base de las líneas actuales del frente de guerra, de ocupación rusa, el reparto de los recursos de Ucrania. Capitalizados por el cariño y el amor que expresan a través de sus dibujos, porque le han llegado, por lo visto, dibujos de niños pequeños y buenos deseos. El Papa reza por ellos y pide que se rece por ellos. Me parece que alguien tiene que cerrar su micrófono. Estamos escuchando la radio, creo, o algo parecido. Bueno, decía que el acuerdo que pretende Trump es sobre la base de las líneas de separación en el frente, estabilizar el frente, un reparto de los recursos de Ucrania, esta cuestión que ha dicho, bueno, pues para que poder recobrar los 500.000 millones de dólares que hemos invertido en Ucrania, en la guerra de Ucrania, ahora queremos el 50% de todos los recursos de materias primas y materias raras de Ucrania, ¿no? Esto supone una poscolonización de toda el área postsoviética, de alguna manera, y un reparto de ella. Su objetivo en la gran estrategia de la administración Trump es separar a Putin de China en su política de contención de China a cambio de una hegemonía regional de la administración Putin del exterior cercano postsoviética
y reparto con Estados Unidos. Esto explica, por lo que antes decía al comienzo, de que los dos puntos de consenso centrales de las clases dominantes de Estados Unidos es corregir el déficit comercial y recuperar una hegemonía económica a través de estos mecanismos, y segundo, la contención de China, y una de las formas de contener a China es evitar que el bloque de alianzas chino coincida también con la Rusia de Putin. Como se ha visto en la conferencia de seguridad de Múnich y en el discurso de Vance, el vicepresidente norteamericano, la gran perdedora es la Unión Europea, a la que se niega cualquier autonomía estratégica y el acceso a energías más competitivas que el gas natural licuado de Estados Unidos, que tiene unos precios superiores y, por lo tanto, se asegura una hegemonía, un margen de diferencia hegemónico en la competencia en los mercados transatlánticos frente a la producción alemana, francesa y de otros países europeos. El segundo escenario de tensión geopolítica es Gaza-Palestina. Bueno, hoy es el 500 días de guerra genocida. La administración Trump ha declarado su apoyo explícito a una segunda Nakba, es decir, la expulsión de la población palestina de Gaza, pero también de la zona de Cisjordania, donde va avanzando el acoso, ha levantado todas las sanciones a los colonos que habían sido condenados por su política terrorista de acoso a las comunidades palestinas en Cisjordania. Y proceder a partir de ahí de una reordenación general de Oriente Medio bajo una hegemonía compartida de Israel y Arabia Saudí. Este es el núcleo central de los acuerdos de Abraham que empezaron a impulsar al final del primer mandato de Trump. Ambos objetivos son contradictorios en sus términos y en el momento actual, a pesar de la derrota del eje de la resistencia, entre comillas, que sostenía y articulaba Irán, Hezbollah, la Siria de al-Assad y los sectores chiitas en Irak, más alianzas parciales con Hamas, Yemen y otros. Tampoco es evidente que la situación sobre el terreno en Gaza ni en Cisjordania vaya a evolucionar de acuerdo con lo previsto por este acuerdo o esta propuesta de acuerdo sobre Gaza. De hecho, la marcha de las 200.000 personas por debajo del corredor de Nazarim hacia el norte es evidentemente una demostración no solamente de la capacidad de resistencia de la población, sino de cierta articulación política que ha conservado jamás en Gaza. Y un ataque contra Irán para acabar con las facilidades nucleares abre demasiadas incógnitas. Este es un objetivo del gobierno de extrema derecha de Netanyahu, que desde la caída del régimen de los ayatolás ha mantenido sistemáticamente esta política de contención con la idea de que una Irán nuclear crearía una alteración sustancial del equilibrio de fuerzas que ahora mismo está claramente a favor de Israel y de los reinos autocráticos sunís. La propia negociación sobre los rehenes muestra hasta qué punto estamos todavía lejos de las negociaciones. Es decir, un Israel que por un lado se apoya en el trauma de los efectos de la muerte de 1.500 personas en el ataque de Hamas del 7 de octubre, al mismo tiempo, después de haber pasado 500 días de guerra, ve un escenario, ve la aparición en escena de las tropas especiales de Hamas con sus uniformes negros y tal, cuando le han estado diciendo todos estos días que Hamas estaba destruido, que la administración de Hamas no existía y que la capacidad de resistencia palestina, incluido en Gaza, había prácticamente desaparecido y lo único que quedaba era tumultos de hambre cuando se autorizaba ciertos camiones de ayuda humanitaria. Es decir, que tanto en la guerra de Ucrania como en la situación en Gaza y Palestina, conocemos las propuestas de la administración Trump, pero la prueba del algodón será hasta qué punto estas propuestas pueden avanzar y ser llevadas adelante. Si son elementos de reordenación y estabilidad o se convierten en un elemento más de caos y de desorden en estas zonas y, por lo tanto, de cuestionamiento de un cierto marco hegemónico allí. El cuarto punto es sobre la Unión Europea. La Unión Europea se encuentra en una abierta crisis como proyecto y dividida en su reacción frente a la administración Trump.
El mercado común se integra en un mercado más amplio euroatlántico. Tendemos a olvidar que es esta articulación en unas mismas cuotas comerciales en muchos casos, con dos marcos regulatorios que vienen por las dos monedas, el dólar y el euro, pero que coordinan con una cierta, en fin, equilibrio, su evolución, como hemos visto en la gran recesión y en la crisis del COVID posterior. Se basa en una política neoliberal, en una política de autonomía de los mercados centrales y a partir de ahí de elementos regulatorios que se comparten, aunque sea con diferencias. Estos elementos regulatorios económicos se basan en un sistema de seguridad que está basado en el paraguas nuclear de la OTAN. Nuestro sistema defensivo europeo básicamente se basa en ese pilar, en el despliegue limitado de tropas norteamericanas que actúan como rehenes ante un posible ataque nuclear sobre Europa. Pero al final es la doctrina de la aniquilación mutua asegurada la que está detrás de los procesos ahora mismo de confrontación nuclear y de puesta en cuestión. Ha habido un importantísimo retroceso de lo que han sido las políticas de desarme en Naciones Unidas. A mí me tocó presidir en el año 19 la Comisión Primera de Desarme verdaderamente uno de los enormes problemas es que a medida que nos reuníamos conseguíamos avances de negociación en armas pequeñas, en cuestiones de avisos de seguridad nuclear, en cuestiones de tal, Estados Unidos y, en algunos casos, Rusia iban abandonando sistemáticamente los acuerdos START, los acuerdos de misiles de alcance medio, elementos de seguridad mutua, etcétera, etcétera. Eso ha empeorado con el tiempo y, de hecho, desde el 2018 hasta aquí ha habido una carrera armamentística sistemática en ese sentido. Bueno, las políticas contra la crisis del COVID supusieron una reversión temporal del consenso neoliberal de Bruselas, pero esto va a terminar en 2026 porque se ha aprobado el nuevo marco financiero por las instituciones europeas y habrá un giro hacia el equilibrio fiscal. Ese giro con el equilibrio fiscal lo que pretende Estados Unidos es que vaya acompañado de una cláusula de excepción para el gasto militar. Y de ahí esa elevación del 2 al 5% del PIB, que básicamente no es tanto para asegurar una autonomía estratégica, si fuera posible, sin armamento nuclear, que yo personalmente creo que no lo es, sino precisamente para contribuir a la compra de armamento de Estados Unidos y evitar precisamente el desarrollo de una industria militar europea, suponiendo que ese fuese el objetivo que se buscase. Energía más cara de Estados Unidos, esto lo estamos viviendo ya, sostenimiento del mercado de bonos de Estados Unidos a pesar del déficit comercial. Va a haber presión sobre los bancos europeos y sobre en general para que haya ese reequilibrio a través de mecanismos de compra de bonos para reducir deuda en Estados Unidos y se pretende ampliar la cuota comercial de Estados Unidos en Europa y a la vez reducir la cuota europea en los mercados de Estados Unidos, en automóviles, manufacturas y en general en todos servicios, en todas las cuestiones. Bueno, esa autonomía estratégica básicamente está cuestionada en tres elementos claves del futuro ciclo económico, que serán los chips, en la que Europa va por detrás claramente, en la revolución digital y cuántica, donde tenemos un serio problema también, y en la industria farmacéutica y biosimilares, donde también tenemos un serio problema de competitividad en este marco. Bueno, ello supone inevitablemente la reducción del gasto social y el cuestionamiento implícito del contrato social en el que se combinaba esta extraña mezcla de democracias nacionales con estados de bienestar y una Unión Europea con una gobernanza oligárquica y en la que todos los elementos sociales de construcción sociales europeas que fueron prometidos a los sindicatos al inicio de la construcción europea en los años 1960-1970 quedan descartados del escenario. La exclusión de las negociaciones sobre Ucrania con Rusia son una negativa a aceptar a la UE como un actor geopolítico, subordinarlo a Estados Unidos, dividir a los Estados miembros, como ya nos pasó en la guerra de Irak entre Europa vieja y Europa nueva, entre la Europa de Aznar y la Europa de Alemania y de Francia, y imponer esta agenda de seguridad en el mercado único del euro.
La conferencia de Múnich ha dejado a las clases dominantes europeas en pánico. Las reacciones han sido la que hemos visto: convocatoria inmediata de una sesión de brainstorming, ¿no?, de discusión abierta en París por el núcleo que tiene mayor capacidad económica, y la administración Trump, sin cortarse un pelo, ha explicado y articulado que quiere construir una quinta columna de extrema derecha que refleje las posiciones de la extrema derecha europea, y su primer paso son las elecciones alemanas del día 23 de febrero, con un apoyo explícito a Alianza por Alemania, para que de segundo partido que está ahora en las elecciones consiga el mejor resultado posible con estas cuestiones. Es un proyecto de forzar, y que viene defendiendo en Europa, pero no me quiero meter en esto porque Pedro sé que le gusta mucho este tema, forzar una nueva... un nuevo centro en el proceso europeo, que ha estado dominado por esa alianza cristiano-demócrata, socialdemócrata, a la que se sumaron liberales y verdes, sustituirla por un acuerdo entre derechas extremas y extremas derechas que refleje mejor la posición mayoritaria dentro del trumpismo, de MAGA y de los movimientos que ganaron las elecciones en Estados Unidos. Bueno, hasta aquí un poco la exposición sobre el escenario donde estamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que este proyecto de reconstrucción de hegemonía de las clases dominantes de Estados Unidos, que está articulado por los plutócratas tecnológicos tipo Musk, pero que es un sector amplio de las clases dominantes en Estados Unidos, implica una reversión completa del consenso de lo que era el programa mínimo de emergencia multilateral de estos 15 años, que se articuló a través de Naciones Unidas. Los acuerdos de París de lucha contra el cambio climático, para evitar que hubiese una elevación de 1,5 centígrados, y la descarbonización para el 2050, la Agenda 2030, la reforma del sistema financiero internacional para hacer frente a la crisis de la deuda, que es fundamental, porque si no nos vamos a encontrar con una cadena de estados fallidos, todo el Sáhel prácticamente, y se va extendiendo. La nueva agenda de paz, para tener una capacidad de intervención en los conflictos y evitar que se extiendan y se regionalicen. La reforma de Naciones Unidas y sobre todo de su Consejo de Seguridad, que ha dejado de cumplir el papel que tenía asignado por la Carta de Naciones Unidas de garante de un sistema de seguridad internacional. Y el Tratado de Preparación ante las nuevas epidemias, que después de lo que ha empezado a haber de la gripe aviar desde California, pues empieza a ser un problema. Sabemos que tendremos nuevas epidemias internacionales, y esas epidemias internacionales necesitan un aparato que sea capaz de articular respuestas globales frente a todo esto. Este programa, su objetivo era articular un nuevo contrato social y hacer posible la supervivencia de la humanidad en una situación de extremo cambio climático y de grandes dificultades económicas y del sistema financiero. Este cuestionamiento del multilateralismo, que era dar soluciones globales a los problemas globales, es sustituido por el unilateralismo y un cuestionamiento abierto de todas las instituciones internacionales. Abandono de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de Salud, del Consejo de Derechos Humanos, de UNRWA, demonización de UNRWA, etcétera, una por una todas las instituciones que ha habido. Y que se pliegue básicamente el conjunto del sistema para pretender sobrevivir, y esto el primer ejemplo va a ser UNICEF, que está en manos norteamericanas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de lucha contra la pobreza infantil, el cambio de violencia. Lo vamos a ver cómo va a ser rearticulado como un instrumento de la política exterior norteamericana, ahora que USAID ha sido fulminado y desaparecido. Es decir, que vamos a ver temas de cooptación de organizaciones internacionales al servicio de estas cuestiones. Bueno, las consecuencias de esta reversión, pues, en fin, no tengo que explicarlas. No tenemos escenarios de gobernanza global por encima de 2,5 centígrados a partir de 2035 o 2050. Nadie ha sido capaz de formular esto, porque nos enfrentaremos a crisis agrícolas, de producción agrícola, como la del siglo XVII, es la última pequeña glaciación que tuvimos, crisis marítima del mar, pues subida de temperatura del mar y todos los temas estos, migraciones, sequías, en fin. Crisis de la deuda, que puede hacerse incontrolable,
y una larga depresión con proteccionismos que se multiplican conflictos y militarización, fanatismos, lucha por recursos escasos e incapacidad de reacción frente a nuevas epidemias en este escenario de elevación de temperaturas. Es decir, es un escenario dantesco que aparece en todos los informes de Naciones Unidas desde prácticamente 2018 y tal. Y en el informe del PNUD de 2021-2022, fue la primera vez que se hizo una encuesta en 60 países pagada por el PNUD para conocer el ambiente y el estado de tal. Y el resultado fue que apareció un pesimismo existencial brutal en esos 60 países donde se hizo el tema, nada parecido hasta antes entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ese pesimismo, claro, crea un problema de bloqueo en la movilización social, de confianza de los jóvenes en poder salir e incluso en la cooperación internacional como herramienta frente a todos estos desafíos. Lo que aparece claramente es esa opción de sálvese el que pueda o, digamos, mi clan, mi estado, mi tal, lucha por unos recursos escasos y esa es la única solución posible. Que fue lo que al final acabó pasando con la disolución de la Liga de Naciones en los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo último punto, que estrategia para la izquierda. Bueno, y esto, como todo el mundo puede imaginar, es un canto al sol en el sentido de que probablemente nos sentamos y salen cosas mucho más sensatas de esto que yo voy a contar ahora. Pero, en fin, esto es lo que a mí se me ocurre así a bote pronto, ¿no? Uno, comprender lo que ocurre. Es muy importante comprender lo que ocurre porque no estamos en una situación que se repita. No estamos en una situación que hayamos vivido antes. Estamos en una situación extraordinaria de cambio de época. Manuel Sacristán, con aquella capacidad que tenía de ver el futuro, hablaba de crisis civilizatoria. Bueno, si él hubiera vivido para ver los datos de los informes de Naciones Unidas, no solamente el informe sobre el crecimiento de 1970, que fue el punto de su reflexión sobre los límites del desarrollo. Si viera todo esto, bueno, pues probablemente no hay más que leer sus escritos ecológicos para saber lo que estaría pensando, ¿no? Entonces, tenemos una larga tradición marxista sobre estas épocas de policrisis, estos comienzos de época, que, lejos de ser repetitivos o automatismos cíclicos, responden a aperturas y cierres de época históricas. Este debate, por buscar un punto, es el debate sobre las ondas largas del capitalismo en el tercer Congreso de la Internacional Comunista, en junio de 1921. Un debate que enfrenta a Kondratiev con su teoría de los ciclos largos, de 50 años, en los que él pensaba que había un automatismo recurrente en el que la guerra cumplía ese papel de destrucción de capital fijo y de apertura a nuevas posibilidades de crecimiento. Y el debate que le toca a Trotsky, representando al partido bolchevique, explicar que no existe ese automatismo, que las crisis efectivamente se producen por factores endógenos, la caída de la tasa de ganancias, sobreproducción, es decir, hay una serie de elementos y un debate sobre cuáles son los elementos, pero que la salida de esas crisis implican nuevos proyectos hegemónicos, nuevos proyectos que permitan a una de las clases en el tal imponer sus intereses y reconstruir sobre esos intereses la situación económica general y la situación geopolítica. Esa es, en alguna manera, la situación en la que nos encontramos. Comprender el periodo en el que estamos es importante para poder hacer hipótesis políticas sobre cómo nos movemos en esta situación. Para ello, punto dos, es importantísimo reabrir el debate programático y estratégico en las izquierdas. Nuestra herencia no es suficiente para abordar nuestra pauta de conducta en el futuro. Esto supone que hay un cuestionamiento de las democracias por la extrema derecha y las clases dominantes para imponer su proyecto contrarrevolucionario y cambiar a su favor la correlación de fuerzas en el terreno económico, recuperando tasas de ganancias, social, aumentando la desigualdad, y político, con el autoritarismo oligárquico que estamos presenciando. Se acentúa la competencia económica a todos los niveles internos y externos. La lucha de clases comienza no solamente entre las clases, sino dentro de la clase poseedora, como nos acordamos, y hay una mayor acumulación del capital por mecanismos extraeconómicos, lo que llamamos normalmente el capitalismo de amiguetes, capitalismo político, la búsqueda de mayorías para poder, digamos, redistribuir a su favor a partir del presupuesto estatal. El multipolarismo, que es esa situación en la que la potencia hegemónica
pierde esa capacidad de actuar hegemónicamente a favor de todos, de alguna manera, se convierte en una competencia abierta, global y regional, responde a intereses imperialistas con núcleos de acumulación y poder militar distintos específicos. Como en los años 1930, esta lucha por la hegemonía tiene distintas fases, formas, reacciones defensivas, por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania, si la interpreto correctamente, u ofensivas como la guerra en Gaza, a pesar del ataque de Hamas. Pero responde a un sistema global que las clases dominantes de Estados Unidos intentan reconstruir con un nuevo proyecto imponiendo su iniciativa geopolítica y reordenando el mundo. Nuestro programa mínimo, ¿de dónde debe partir? Pues de la conciencia defensiva existente, que es el resultado de procesos históricos, la conciencia viene determinada también materialmente, que no podemos desconocer, que tiene elementos democráticos más fuertes, más reforzados, y necesitamos reforzamiento de las clases trabajadoras, empezando por sus condiciones materiales, para que tengan tiempo libre, tengan capacidad de intervenir en estos debates culturales y en esta reorganización, y sociales. Y desde una perspectiva global, personalmente creo que debemos apoyarnos en ese programa mínimo de emergencia de Naciones Unidas, porque es el que nos permitirá hacer un frente único, un frente unido de diferentes sectores frente al fascismo global y frente a este intento de reconstruir una hegemonía para las clases dominantes de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo necesitamos un programa máximo, porque necesitamos reconstruir la esperanza, el principio de esperanza del que hablaba Ernest Bloch y que desgraciadamente las nuevas generaciones han visto desaparecer por el balance del socialismo real, por la disminución de la capacidad de acción de la izquierda, por la crisis del estado del bienestar y de los partidos socialdemócratas. Necesitamos volver a repensar un programa mínimo y proyectar esa alternativa republicana y socialista que viene desde 1848 y el Manifiesto Comunista hasta hoy, y en otras tendencias como las anarquistas y en los cristianos de izquierdas, etcétera, etcétera. Necesitamos superar ese pesimismo post-COVID que aparece en las encuestas y solo aparece mediante la construcción de ese horizonte de esperanza y prácticas de buen gobierno, en el sentido de construir un sentido común colectivo, sentido común de masas. Sin esa experiencia de prácticas, de victorias parciales y de un escenario ideológico cultural, es muy difícil pensar que vayamos a salir de esta especie de parálisis, estancamiento, pasividad que aparece en todos lados, ¿no? Punto 3, Frente Unido frente a la extrema derecha en esta fase de acumulación de fuerzas defensivas. La defensa de nuestro programa mínimo debería ir acompañada de movilización unitaria que multiplique la autonomía y participación ciudadana frente a la extrema derecha, articular frentes amplios electorales y articular experiencias de buen gobierno. Lo más peligroso en esta fase son los sectarismos, las divisiones frente a enemigos comunes que desmoralizan y paralizan la posible participación de gente que no está en este momento todavía implicada. Necesitamos una coordinación internacional en el campo de la lucha antifascista. Necesitamos recuperar las movilizaciones sociales europeas y antiimperialistas comunes. Frente a los campismos geopolíticos, la vieja cuestión de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y que demuestra un aislamiento inicial potencial, hay que recordar cuáles fueron las causas de división del movimiento socialista en la Primera Guerra Mundial y evitar que se vuelva a repetir esa posible situación de división importante. Y, por lo tanto, lucha consecuente por los derechos democráticos y sociales en todos y cada uno de los aspectos. No existen aspectos prioritarios, no deben existir aspectos prioritarios, todos son igual de importantes y con todos, en la medida que se manifiesten, debemos articular ese frente unido para poder hacer frente. Bueno, al nivel internacional, frente al multipolarismo o el unipolarismo, lo que necesitamos son sistemas de seguridad basados inevitablemente en una negación del paraguas nuclear, de la teoría de la destrucción mutua asegurada, y hay que advertir de las limitaciones de la autonomía estratégica. La autonomía estratégica europea, en buena medida, es un espejismo de las clases dominantes europeas para hacer frente a los Estados Unidos, negociar con ellos, pero no resuelve el problema de seguridad o de los sistemas de seguridad. Necesitamos ir más allá. El único modelo del que podemos partir ahora en sus experiencias es el que salió después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema multilateral, un sistema en el que las naciones puedan participar en los sistemas de seguridad y en las conferencias diplomáticas para acordar ese programa común, con una ampliación de responsabilidades de la Asamblea General, la reforma del Consejo de Seguridad, nuevos sistemas de financiación internacional y permitir abrir la perspectiva de ese desarme y esa gestión multilateral de los conflictos
internacionales. Esto es hasta donde yo llego. O sea, podemos después discutir elementos centrales y tal, pero me parece que este es el mensaje que podemos transmitir hoy con cierta... sin caer en vender humo. Sin caer en vender humo, que me parece que también esta situación puede ser peligrosa. Y yo por mi parte he acabado, no sé, que me he debido de extender como siempre más de la cuenta. Sí. Bueno, Pedro ahora me echará la culpa de todo. Pedro, Hola, ¿cuál ¿me es tu... escucháis? ¿Me escucháis? ¿Sí? Ok, bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es una situación un poco rara porque hablo mirando a Agustín y a Pablo, así que lo siento, pero parecerá que la conferencia os lo doy a vosotros. Así que, bueno, en primer lugar, yo me gustaría mucho agradecer la invitación y la oportunidad de poder intercambiar opiniones, que me imagino que esto se trata en relación con estos temas. Me abono en relación con un poco el espíritu de mi intervención a lo que decía Agustín respecto a intentar comprender lo que ocurre. O sea, me parece que es esencial intentar hacer buenos diagnósticos. Luego podremos, si queréis, ampliar esta cuestión, pero no sobra decir que uno de los factores de éxito de la emergencia, irrupción de la extrema derecha y de la internacional reaccionaria tiene que ver con el papel de los think tanks y la articulación de los think tanks, ¿no? Así que parte de este éxito de la extrema derecha tiene que ver precisamente con esta capacidad de coordinación y de interpretación de lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me gustaría empezar con dos anécdotas que pueden parecer periféricas, pero que me sirven un poco para intentar explicar lo que me parece que es muy importante, ¿no? Y es que a pesar de que parte de lo que estamos viendo desde finales de los años 70 y particularmente desde el final de 1989, tiene una dimensión internacional, pero ante lo que estamos no es solamente ante episodios con repercusiones internacionales, sino ante una nueva época que está reconfigurando el escenario internacional, ¿no? Las dos anécdotas son las siguientes, imagino que las conocéis. Una de ellas es la inversión que el hijo de Donald Trump Jr., ha hecho en una empresa que se llama Capital 1789, que está preparando para no se sabe exactamente cuándo unos juegos que se llaman Enhanced Games, algo así como juegos mejorados, donde básicamente lo que se va a permitir es que los deportistas y atletistas que compitan puedan usar cualquier tipo de drogas o de estimulantes, ¿no? Y el CEO de la empresa 1789 Capital, en la que ha invertido el hijo de Donald Trump para que realizara estos juegos, dice una afirmación que en tiempos modernos, dicho en el lenguaje de la época actual, suena bastante insólito, ¿no? Este hombre dice que estamos en la era de los disruptores, es decir, aquellos que quiebran la normalidad, y que los principales disruptores se han instalado en la Casa Blanca, ¿no? Y que por lo tanto estamos viviendo en una situación completamente diferente, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy interesante tenerlo en cuenta como perspectiva, es decir, cuál es la perspectiva que los actores que están a fecha de hoy trabajando, digamos, en la Casa Blanca y en el proyecto de reconfiguración que Trump representa, viven y piensan esa realidad, ¿no? Pues que sepamos que viven y la piensan como disruptores que se están encargando justamente de romper la continuidad y la normalidad que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Y la segunda cosa es que en la delegación oficial que el secretario de Finanzas de los Estados Unidos ha cursado a Ucrania para nada más y nada menos que hacerle saber que la factura que Ucrania tiene que devolver por la ayuda militar que hasta ahora ha recibido de Estados Unidos se eleva a 500.000 millones de dólares que deben ser resarcidos básicamente en tierras raras y otras materias primas de carácter estratégico, ¿no? Bueno, pues en esta delegación figuraba ni más ni menos como parte de la delegación oficial Jack Posobiec, que es ¿cómo se dice ahora? Un influencer, periodista, una especie de Vito Quiles en fin, de los Estados Unidos, famoso entre otras muchas razones por haber propagado la idea de que en una pizzería en Nueva York se reunía la élite del Partido Demócrata con Biden a la cabeza, poniendo en marcha una red de pederastia internacional, ¿no? Este fue uno de los protagonistas del Pizzagate, el famoso Pizzagate, ¿no? Bueno, estas dos anécdotas, junto con una buena parte de las cosas con mucho más sentido que ha contado Agustín, yo creo que nos ponen de manifiesto tres cosas que yo creo que son súper importantes tenerlas en consideración para saber un poco en qué momento nos encontramos, ¿no? Primero, estamos
ante la evidencia de que la internacional reaccionaria en sus diferentes conglomerados nacionales, digamos, ha sido capaz de construir un nuevo sentido común. O sea, un sentido común que va mucho más allá de las enunciaciones en términos de políticas públicas o de interpretación del papel del Estado, que realmente además interviene o tiene en consideración pues elementos de la cotidianidad y del modo de entender la vida cotidiana, ¿no? Esta idea de los disruptores o esta idea de que se pueden organizar unos Juegos Olímpicos básicamente donde los atletas pueden consumir cualquier tipo de drogas y de estupefacientes porque la libertad no se puede negar, etcétera, ¿no? Así que este sentido común es muy importante porque además va acompañado en este caso de un proyecto político, ¿no? Yo os aconsejo que busquemos, o sea, que busquéis si tenéis curiosidad por el proyecto político que en su momento puso en marcha, le puso a Trump la Fundación Heritage, que ha sido una de las fundaciones más importantes en términos de think tank en la elaboración y continuidad del pensamiento político reaccionario, ¿no? Así que hay un proyecto político detrás, con unas políticas públicas que deben implementarse, con un papel del Estado, que es el que Elon Musk más o menos representa, etcétera, ¿no? El segundo aspecto es una nueva élite política. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y además esto es un cambio bastante significativo respecto a lo que fue la primera victoria de Trump, ¿no? Uno de los déficits de la primera victoria de Trump, desde su perspectiva, desde la perspectiva de los actores protagonistas hoy, es que le dejaron demasiado papel activo al Estado existente, ¿no? Y una de las causas, una de las razones por las que Elon Musk está en el equipo de Trump ha sido porque le ha prometido romper la columna vertebral de lo que hasta ahora era el Estado en Estados Unidos y que había sido pues uno de los de las grandes dificultades para poner en marcha el programa de máximos de Donald Trump. Bueno, pues en esta nueva versión, en este nuevo andadura de Donald Trump, representa o viene de la mano de una nueva élite política acompañada de ese sentido común y de ese proyecto político. Pero lo más importante es que Trump representa, insisto, como expresión de esta nueva internacional reaccionaria, una coalición sociopolítica que sustenta el proyecto, ¿no? Esta es la enorme novedad en términos históricos, ¿no? Es decir, que la élite reaccionaria ha sido capaz de articular una coalición sociopolítica ganadora, con una enorme capacidad de difusión y de cooptación, ¿no? En términos sociales, ¿no? Así que aunque hay una proyección internacional, yo animaría a que viésemos un poco lo que hay detrás en términos de nueva época, ¿no? Valdría decir, estaría bien decir que en este contexto la Unión Europea actualmente existente, incluso con todas las deficiencias a las que conocemos, y yo creo que desde un espíritu crítico, incluso europeísta, hemos enunciado, esta Unión Europea estorba, ¿no? Estorba, pues porque representa de alguna manera o sigue representando una cierta perspectiva multilateral en un contexto, pues claramente autoritario e imperial, pero además porque sigue dominado, digamos, el mainstream que representa hoy la Unión Europea sigue anclada en los valores liberales y como bien ha comentado Agustín, pues la intervención del vicepresidente de los Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich ha dejado claro dos cosas. Una, que los enemigos de los valores que la nueva administración Trump representan son precisamente esos liberales mainstream a los que hay que derrotar indefectiblemente y que por otra parte Estados Unidos se compromete única y exclusivamente a garantizar la seguridad de una Unión Europea que comparta los valores de la administración Trump, ¿no? En fin, blanco y en botella, ¿no? Yo creo que hay un segundo factor relacionado con esto que yo creo que también es importante que tengamos en cuenta considerando de dónde venimos, ¿no? Alain Badiou, un filósofo francés al que no hay que necesariamente que comprarle todo, pero decía algo que yo creo que era muy sugerente y es que estamos viviendo o hemos vivido tres grandes periodos de lo que él llama expansión de la historia, básicamente la idea de la irrupción de nuevos actores sociales en la determinación tanto de la política pública como de las agendas, ¿no? 1789, por razones obvias, 1917 también, y él dice que desde 1999, desde la rebelión contra Seattle, hay un nuevo momento de expansión histórica, ¿no? Lo que él llama la rebelión contra la mundialización neoliberal, ¿no? Y hay como cuatro cosas, cuatro rasgos que vale la pena tener en cuenta porque son los que marcan, junto con lo otro que hemos visto, este carácter o esta condición de nueva época, ¿no? Y que nos pone las cosas difíciles, pero que necesitamos por lo menos conocerlo para saber cómo confrontarnos, ¿no?
Una es pues, una composición social muchísimo más fragmentada y diversa, ¿no?, de lo que habían sido los otros momentos de ampliación de la historia, según este autor. Un elemento muy importante que es la crisis de las alternativas clásicas revolucionarias, que estaban ancladas en la idea de cambios subversivos, disruptores en el ámbito del Estado-Nación. Un elemento muy significativo, y es que la izquierda alternativa, la izquierda radical, etcétera, ha perdido pues el monopolio de la representación del malestar de los sectores populares, es decir, una buena parte del éxito de la extrema derecha consiste precisamente en esto, en haberle dado voz política a ese malestar. Recordemos, por ejemplo, la rebelión, bueno, la movilización de los Gilets jaunes, de los chalecos amarillos en Francia, como expresión de esta nueva realidad de movilización compleja, socialmente heterogénea e ideológicamente confusa, ¿no? Y la emergencia de la extrema derecha, según Alain Badiou, en este contexto se explica justamente, o es muy importante tener en cuenta que no estamos ante un fenómeno pasajero, sino que estamos ante un fenómeno que forma parte intrínseca del corazón de lo que es una nueva época, ¿no? En relación con el tema de la Unión Europea, es decir, cómo afecta todo esto a la Unión Europea, aunque Agustín ya ha hecho varias cosas, a mí me gustaría simplemente hacer una cala en tres cosas concretas para entender un poco bien en qué situación nos encontramos y a qué es a lo que podemos aspirar, ¿no? Una buena parte de lo que pasa en la Unión Europea se explica sobre la base de la composición de los gobiernos, que siguen siendo de alguna manera una de las estructuras fundamentales, no es la única, pero es una de las fundamentales para explicar cuál es la capacidad de toma de decisión que tiene la Unión Europea como propia institución, ¿no? Entonces, es interesante saber, voy a ser muy generoso en el uso de las calificaciones políticas, ¿no? De los 27 países de la Unión, a fecha de hoy, hay un gobierno de izquierdas en la Unión Europea, el gobierno español. Hay 5 gobiernos de derechas en los que tiene una participación destacada la extrema derecha: Croacia, Bélgica, Hungría, Italia, Países Bajos. Hay, y aquí voy a ser muy generoso, 10 gobiernos de centro derecha, podríamos decir claramente de derecha, ¿no?, pero vamos a decir de centro derecha por animarnos un poco, y hay 11 gobiernos de centro izquierda. Aquí nuevamente vamos a ser generosos, ¿no? Es decir, hay un gobierno de izquierdas y 11 gobiernos que con mucha amabilidad podríamos denominar de centro izquierda. Es decir, la mayoría de los gobiernos presentes hoy en el ámbito de la Unión Europea y, por lo tanto, con voz y capacidad para tomar decisiones en términos de política pública, están claramente orientados hacia la derecha, tanto en términos de su proyección representativa como en términos de capacidad de agenda pública, ¿no? Si vamos al Parlamento Europeo, yo creo que el escenario es muy interesante, muy complejo y cuyas consecuencias yo creo que ahora podemos comentar, ¿no? La extrema derecha está dividida en 3 organizaciones, en 3 grupos políticos: la Europa por la Soberanía Nacional, cuyo articulador central es la Alianza por la Alemania, el partido prácticamente nazi; Patriotas, que es el principal partido de estos 3 grupos, que tiene 84 eurodiputados, que es el partido de Orbán, es el partido de Marine Le Pen, es el partido de los liberales austriacos, etcétera. Y el que ha sido el grupo político tradicional de los euroescépticos, que es ECR, que tiene 78 eurodiputados, que es el grupo de Meloni o de los polacos, ¿no? Bueno, la suma de estas 3 fuerzas políticas ahora mismo es 187 eurodiputados. Un eurodiputado menos por debajo del grupo mayoritario de la Cámara, que es el Partido Popular Europeo, con 188 eurodiputados. La suma de fuerzas del Partido Popular, si se produjera, que se ha producido ya, y las 3 organizaciones de la extrema derecha daría 375 eurodiputados, es decir, 15 más por encima de la mayoría absoluta, ¿no? El resto de fuerzas políticas, siendo muy generosos, Renew, los liberales tienen 77, los verdes 53, nosotros 46 y los socialdemócratas 136. Si sumásemos la fuerza de las organizaciones de izquierda, no llegaríamos más que a 235 eurodiputados, ¿no? Esto es muy interesante porque la suma de las 2 cosas, de los 2 datos que acabo de proponeros, una, la división de los gobiernos, y otra, la división en el ámbito del Parlamento Europeo, dice que ha pasado algo en estas elecciones, que no había pasado en las anteriores, que es completamente novedoso, y es la centralidad completa del Partido Popular en términos de actor político determinante en el juego político institucional en la Unión Europea. Y además una
de esta representación, de esta capacidad del Partido Popular para ser un actor central en el ámbito de la Unión Europea, de las instituciones, con una agenda dominante muy importante orientada hacia la extrema derecha, ¿no? Un Partido Popular, además, hay que decir, que ha roto el cordón sanitario de colaboración con la extrema derecha y que ha asumido una parte muy importante de la agenda de la extrema derecha, ¿no? Aproximadamente 2 años publicamos un artículo con otros compañeros y una de las cosas que hicimos fue un metaestudio sobre qué había pasado en los programas de los partidos de centro derecha, los partidos populares, en aquellos países donde la extrema derecha había adquirido ya para entonces una cierta predominancia, ¿no? En todos los casos, y esto es muy interesante, en todos los casos, una vez el Partido Popular Europeo, el que fuera de ese país, había dado un giro significativo en términos de programa político hacia la extrema derecha, no había habido retorno nunca más. Es decir, se habían quedado instalados en términos de propuesta política en el ámbito de la extrema derecha, ¿no? Una tercera característica de la situación es una socialdemocracia sin proyecto político. Yo creo que esto es muy importante subrayarlo, ¿no? Y una socialdemocracia, además, que se encuentra dividida, yo creo que bastante aturdida, no sé, en eso Agustín y yo hemos asistido pues a esas situaciones a veces en la Comisión de Exteriores en las que somos muy conscientes de que la socialdemocracia, incluso en el mejor de los casos, está aturdida a la hora de poder interpretar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y una socialdemocracia dividida entre aquellos que piensan que vale la pena invertir esfuerzos y energías en intentar reconstruir la gran coalición a nivel europeo para que eso tenga algún tipo de repercusión a nivel nacional, o aquellos y aquellas pues, que están pensando que estamos efectivamente ante una nueva situación y que vale la pena tener en consideración este hecho, ¿no? Y yo creo que hay que decir en honor a la justicia que una izquierda alternativa que ha perdido una buena parte de su raigambre social y de su capacidad de propuesta estratégica, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viviendo, ¿no? En fin, yo creo que si la Unión Europea, a través de los fenómenos estos de policrisis a los que antes hacía referencia Agustín, ha vivido básicamente desde la crisis de 2008-2010, eso que se ha llamado un momento maquiaveliano o un interregno en términos gramscianos, es decir, una situación de ruptura. Yo creo que hoy esa situación, a través de la imposición, digamos, de la agenda de la administración Trump, se está acelerando de una manera bastante importante, ¿no? La cuestión para la izquierda alternativa en relación con esto es, la primera pregunta es qué es lo que queremos pensar en relación con la Unión Europea, ¿no? Yo creo que la primera cosa que habría que decir es que es un proyecto que nos ha obligado a pensar y a repensar la táctica y la estrategia, es decir, que de hecho ha sido el principal elemento de diferenciación en eso que se conoce como izquierda radical desde los años 70. Yo creo que es un elemento muy importante a tener en consideración, y porque afecta básicamente a eso que algunos autores han llamado el dilema comunista, se podría haber llamado también el dilema de la izquierda alternativa, y es una estrategia, esto es a lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? Una estrategia centrada en la ruptura del orden institucional en el Estado-nación, pero con una vocación internacionalista innegable, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea nos obliga a repensar el corazón de lo que ha sido nuestra práctica política y nuestra manera de entender el mundo en este contexto, ¿no? Yo creo que ¿qué podemos hacer por intentar aterrizar en ideas en este contexto? Bueno, yo creo que la primera cosa es intentar dotarnos de una estrategia compartida sobre qué es lo que la Unión Europea es y sobre qué es lo que queremos que la Unión Europea eventualmente pudiera ser, ¿no? Y aquí hay una pregunta existencial, y es que creemos que en este contexto de nueva época la Unión Europea puede ser un instrumento al servicio de una política de clase alternativa o no, o no hay opciones para eso, ¿no? Y si creemos realmente que en este contexto el repliegue sobre el Estado-nación puede ser la única alternativa de las fuerzas revolucionarias o de las fuerzas transformadoras, ¿no? Yo creo que no. Desde mi punto de vista, eso sería el mayor error que podríamos cometer, y necesitamos abordar esta situación desde la complejidad, ¿no? Y yo creo que pensando en la complejidad, uno de los elementos esenciales es necesitamos repensar la política en un espacio multinivel. No podemos seguir pensando la política solamente en el ámbito del Estado-nación.
necesitamos elevar justamente, complejizar un poco ese modelo de análisis para repensar la política también en nuestro caso en el ámbito de la Unión Europea. Y esto quiere decir que cuando pensemos o repensemos el nuevo sentido común, cuando pensemos o repensemos la coalición política social, etcétera, necesitamos manifiestamente incorporar el tema de la Unión Europea a nuestra estrategia de cambio. Creemos, yo creo al menos, que sin eso estamos condenados a una derrota absolutamente irreversible. No es que con eso vayamos o estemos en condiciones de poder garantizar el éxito, no es así, pero tendremos más opciones al menos de intentar recuperar una buena parte del terreno perdido y generar una oposición muchísimo más activa y con más sentido, ¿no? Necesitamos pensar los elementos tácticos y estratégicos en esta nueva circunstancia, en esta multidimensionalidad de la política que incorpora el elemento multinacional, ¿no? Yo creo que por acabar me ha gustado mucho una frase de en fin, de una persona prudente como era Séneca y que decía que en la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido, ¿no? Y yo creo que estamos precisamente ante la expectativa y la necesidad de tomar un camino atrevido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Agustín. Tenemos ahora la oportunidad de intervenciones por parte de todos los asistentes para que luego al final Agustín y Pedro recojan un poco y contesten. Entonces me vais pidiendo. Vale. Y, vale. Me voy a apuntar yo a mí mismo. Total. ¿Os parece bien 5 minutos para empezar? Sí, sabéis que la sala la tenemos que dejar dentro de una hora o así, ¿vale? Entonces, si hay 7 palabras ya pedidas, 5 minutos como mucho. Avisaré a los 4 y vosotros mismos, ¿vale? Venga, Manolo, empieza tú. No sé si se oye hablando así o... Bueno, yo estando de acuerdo con las dos intervenciones de los ponentes, pero quería hablar un poco acercándome más. Es decir, a mí me parece penoso el lagrimeo de Europa en estos momentos que me recuerda a la película Casablanca cuando se dice qué escándalo aquí se juega, ¿no? Es decir, la marginación de Europa en todo este proceso, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, pero también en lo que está ocurriendo en sus fronteras relativamente cercanas, como es el asunto de Gaza, es algo tan evidente. Es algo tan evidente que estar ahora planteando que es que nos quieren dejar fuera cuando nosotros nos hemos puesto fuera de una manera servil. De una manera servil. Es decir, que Estados Unidos sabotee las conducciones de gas rusa barata para que al final le compremos gas caro a Estados Unidos. Es decir, que en definitiva sea Estados Unidos la que fuerza el crecimiento de la OTAN en el acorralamiento, por decirlo de alguna manera, de Europa. Es decir, la posición europea viene estando ya desde hace mucho tiempo tan subordinada que ahora se plantee una salida. A mí lo que me preocupa es que cuando decimos que Europa debe asumir un rol y que se requiere unidad europea, etcétera, parece que lo estamos asumiendo desde el punto de vista militar. Es decir, cuando la posición de la izquierda debería ser al revés. Es decir, hay que echar un paso atrás y plantearnos que la única salida de esta guerra es la paz. Y sin embargo, estamos viendo cómo dentro de Europa y dentro de nuestros propios gobiernos y de gentes de izquierda, pues fundamentalmente moderada, se habla de que asumamos nosotros el papel que Estados Unidos deja. Que asumamos nosotros el papel de Ucrania en la línea de asumir y de ocupar el espacio que Estados Unidos deja. Es decir, a mí eso me parece gravísimo. Yo creo que estratégicamente, Europa debe estar cerca. Yo no digo formar ninguna alianza, porque no se necesitan políticas de alianza. Y con eso termino. Debe estar cerca de Rusia. Cerca de Rusia, que al fin y al cabo es nuestra frontera, es que Rusia aporta material, aporta energía, aporta territorio y manos de obra,
y Europa aporta tecnología, alta tecnología, etcétera. Es decir, esa simbiosis que da la paz, esa simbiosis que solo da la paz, es la que nosotros necesitamos. En un mundo en donde además tampoco es Estados Unidos, es China, son el resto de los BRICS, ha cambiado completamente. Entonces, a mí me parece que el eje fundamental ahora es plantear la cohesión de Europa, pero sobre la base de la paz. Es decir, aquí se está hablando solo de cómo mejoramos esa guerra, de cómo desgastamos a Rusia, que es el enemigo. Es decir, estamos planteando que Rusia es el enemigo y se le saca de las competiciones europeas, es decir, está en todo. Y sin embargo, la agresión de Rusia es evidente, pero es una agresión más de las que están ocurriendo y si nosotros, sin embargo, tenemos un mensaje que no está en absoluto clarificado con el único que puede llevar a las masas populares a identificarse con la izquierda, que es hablar hoy de la paz, que es lo que está en peligro. Gracias, Manolo. Tu nombre no lo sé, pero... Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, gracias por este acto. Intentaré ser muy breve. Yo creo que en este análisis de lo que está ocurriendo actualmente, creo que a veces se nos olvida que en realidad lo que mucha gente ya venía anunciando es que la pugna actual en buena parte del mundo es la lucha entre la derecha globalista y la derecha soberanista. Entonces, claro, en esta lucha la izquierda no está, pero también yo creo que se puede aprovechar, ¿no? Porque sería bueno que chocaran entre ellos y que se debiliten, ¿no? Y ahí había que aprovecharlo. Creo que cometemos un error cuando partimos de dos premisas que se consideran correctas. Una, que consideramos que los medios de comunicación o parte de ellos son aceptables, o sea, que hay información veraz en Occidente, cuando no es así. Y luego otra, también confiamos, creo que demasiado en las entidades públicas, ¿no? Es decir, o sea, vemos como que según el relato de los medios, hay un supuesto auge de la extrema derecha, pero es que la represión política hacia la izquierda en la Unión Europea y en Europa occidental ha sido de toda la vida. O sea, que esto no es nuevo. Quizá ahora pues es más gráfico, más visible, pero es algo que está ahí está la Red Gladio y todo aquello, ¿no? Entonces creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es que también se nos está intentando colar esa supuesta necesidad de aumentar los presupuestos militares, que es lo que yo creo que ahí nos debería preocupar muchísimo, porque eso sí que va a fomentar el auge de la extrema derecha. ¿En qué sentido? Porque claro, si va a haber más carencias en la sanidad y educación, como ya anunció la infame ministra de Asuntos Exteriores alemana, que reconoció públicamente que habían reducido presupuestos en Alemania en educación y sanidad en favor de enviar armas a Ucrania, pues claro, eso evidentemente no favorece el auge de la izquierda, pero incluso más allá no favorece a la ciudadanía en general. Entonces creo que tendríamos que plantearnos qué pasa con los medios de comunicación, porque en cuanto a la guerra de Ucrania, si no llega a ser por otros medios alternativos, no se podría uno informar debidamente, porque se miente a diario en cuanto a la guerra de Ucrania. Y luego también yo creo que, aunque confiemos un poco en el sistema de la democracia burguesa, las elecciones, que está bien participar, hay que tener en cuenta que siempre es un juego con las cartas marcadas, ¿no? Y entonces creo que convendría combinarlo con una movilización pues en la calle. O sea, no una cosa u otra, sino que ambas creo que son complementarias. Y bueno, y creo que también quizá todo el mundo sabe que va a haber un cambio de ciclo, no sabemos en qué sentido, pero sí que tenemos un antecedente, y con esto termino, porque hay una cita atribuida a Mark Twain, según la cual él decía: la historia no se repite, pero rima. Entonces, después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde la socialdemocracia pues tuvo un papel muy lamentable, que provocó la muerte de un montón de personas de clase trabajadora en el frente de la Primera Guerra Mundial, pues ahora creo que deberíamos partir de esas enseñanzas y, desde luego, que no favorecer esta retórica belicista que también tiene la Unión Europea. Es decir, y aprovechar también, dado que parece que la OTAN empieza a tener ahora un poquito de mala prensa, y dado que desde el fundamento de la creación de Izquierda Unida fue justamente una plataforma contra la OTAN, deberíamos aprovechar, pues luchar contra esta organización que ha sido y es muy dañina.
Entonces, la pregunta por concretar sería, ¿qué opinan, ¿no? de cómo es este panorama en cuanto a medios de comunicación, que a veces nos falta un medio de comunicación más o menos importante que nos informe y que nos ayude, y luego la participación en elecciones y en la calle? También estará por ver un poco el próximo domingo qué es lo que ocurre en Alemania, porque uno ve los informativos en la televisión y el debate que ha habido no aparece el partido BSW. Que en las elecciones ha habido elecciones regionales y ha tenido una fuerte presencia, pero ahora parece, según las encuestas, que tiene un 4 o 5 o 6%. Veremos qué sucede ahí. Yo creo que ahí se va a ver un poco el pulso en Alemania de por dónde va la izquierda, aunque aquí también tenemos medios que hayan tachado a esta formación de un montón de cosas que creo que no son ciertas. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre es, perdona? Ah, gracias. Allí al fondo, eso es. Vale. Disculpadme, yo no voy a hacer una valoración de las intervenciones que me han parecido en general de bastante calidad. Hay cosas con las que coincido, otras que no, ni voy a dar mi opinión, sino voy a plantear una serie de preguntas. Empezando por el final, lo que el compañero ha afirmado sobre el tema OTAN, me viene a cuento porque en la columna final del Mundo, un artículo de Raúl del Pozo, que sabéis perfectamente que es un señor que ha girado a posiciones bastante a la derecha, se titula OTAN no, bases fuera. Es decir, quizás en la línea de lo que ustedes correctamente decían, de entender y comprender el mundo, entender lo que se discute, incluso en personas que están influenciadas por el bloque social de la derecha, oír lo que se habla en la estructura de los bares. Quizás sí es cierto que hoy uno de los efectos, digamos, de las pocas fisuras que se pueden encontrar en términos de poder real para socavar esa enorme ofensiva del nuevo Hitler, yo lo llamo así, al señor Trump, es que, de alguna manera, tanto en las tertulias de los bares como en esta columna, que no tiene desperdicio, pues quizás nos está señalando a los comunistas un camino de retomar la lucha histórica con unos nuevos términos de amenaza real contra la OTAN. Es una reflexión, simplemente. Una segunda reflexión, basándome, no recuerdo quién de vosotros lo afirmó, hay que comprender el mundo, y hablaba un poquito de la teoría de la aniquilación mutua. Desde el principio de la guerra contra Rusia, o sea, parafraseando a Chomsky, decía: lucharemos contra Rusia hasta el último ucraniano, ¿recordáis? Porque claro, por muy justa que sea que sea una guerra, perdón, disculpadme el lapsus, es obvio que si se quiere favorecer un pueblo, no hay que dejarlo que se le masacre. Entonces no se puede andar con términos medios. Si utilizamos esa teoría, a mí se me ocurre pensar, ¿quién le impide a Putin, si ahora las locuras del presidente francés y el presidente y el premier británico de crear un ejército ucraniano, un ejército de intervención europeo, utiliza armas tácticas en la retaguardia para decirle: señores, tengo la bomba nuclear? Es decir, hay que ver todos los pormenores de estas intervenciones. Y una tercera reflexión, en forma de pregunta: me alegro que empecemos a entender el mundo porque han cambiado muchas cosas. Términos como neoliberalismo, como fascismo, no tienen ya el mismo contenido del siglo XXI, esto es obvio. En principio, a mí me gustaría ver qué opináis como expertos en la materia sobre cómo se redefiniría el fascismo de nuevo tipo, que permite coincidencias globales y arrastra masas. ¿Por qué hay millones de votantes, 52 millones, que recordar, frente a 48 en Estados Unidos, que abrazan un corpus ideológico diverso, pero igual en Rusia, en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, y mueven opinión pública? Basta oír las tertulias de los bares para ver que la homofobia, el racismo, digamos, lo que decís de buscar la identidad nacional se está repitiendo. Y sin embargo, la izquierda parece ser que no se la ve ya como una expectativa de futuro por prácticamente nadie. Entonces estamos planteando una posición de resistencia, que es la única, la que cabe, a la falta absoluta de manejo de poder ninguno, ni mediático, ni militar, desde luego,
ni desde luego tampoco político, porque excepto el gobierno de España, como bien decís, en el resto de Europa la izquierda es testimonial desde el punto de vista del poder. Más o menos esas son las reflexiones, digo, con muchísimas dudas, porque evidentemente lo que no tengo son respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Santiago. Lo mío son dos cuestiones tácticas. En el actual gobierno es el dato que es el ministro Álvarez y Pedro Sánchez de los que mandan en política exterior. Se ve en el tema del Sáhara o en otros temas, como el tema palestino, etcétera. Entonces, quiero decir, ¿qué capacidad tiene Sumar para hacer incidencia política en alguno de los extremos que estamos hablando, para influenciar, digamos, en las salidas que estamos hablando? Es decir, el instrumento que tenemos nosotros se supone que es el gobierno, pero sí, la política exterior es un monopolio del Partido Socialista y de Álvarez en particular, pues tenemos de alguna forma reducido la capacidad de actuación. La segunda cuestión es con respecto a lo que había dicho Pedro Chávez sobre si Europa es o no instrumento de intervención. Yo comparto con él en que ahora mismo hay dos alternativas: el sálvese quien pueda por parte de algunos gobiernos europeos, y por eso es aproximarse a Trump, o intentar hacer una política europea, no digo contrahegemónica porque sería demasiado utópico, pero sí por lo menos crear bases de, digamos, de sujeto político, ¿no? Entonces yo creo que a esos niveles, y fíjate que lo estoy pensando en términos económicos, es que Europa no tiene ningún impuesto europeo. Fijaros que no, aparentemente no es nada político, ¿no? Pero digamos, el tema de hacer algún impuesto europeo, algún recargo del impuesto sobre la renta o el impuesto a sociedades, teniendo en cuenta que ahora mismo Estados Unidos, otra de las cosas que ha roto es el acuerdo de la OCDE de la fiscalización mínima del 15%. Entonces, a lo mejor en esos planteamientos del plan de financiación de la próxima década, a lo mejor una intervención política sería un impuesto progresivo paneuropeo. Entonces, para dar, digamos, un contenido de crear un sujeto político, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Ahora voy yo mismo, así que me dejo esto encendido. A mí me gustaría, a ver, yo creo que no sé si él, pero un gran motor de todos estos cambios que nos viene con la extrema derecha a nivel internacional, como hemos comentado, yo creo que tiene que ver con que los mega ricos han decidido que van a dejar de pagar impuestos y que no quieren seguir sosteniendo los estados que teníamos hasta ahora. Es una cosa que llevan intentando desde los años 70 con los think tanks que decía Pedro, y yo creo que ahora ya se han lanzado a degüello y no quieren, simplemente. Yo no sé muy bien cuál es la diferencia entre tener 150 millones de euros o tener 151, pero no quieren pagar impuestos. Yo creo que esto es uno de los vectores que luego ya se acogen a cualquier tipo de guerras culturales, porque al final son las guerras culturales las que les hacen avanzar. Y a mí me gustaría si Agustín o Pedro pues pueden decir, yo es que tengo unas dudas existenciales. ¿Hay final bueno para la invasión de Ucrania? O sea, ¿hay alguno mínimamente posible en que podamos decir que sería correcto? Es decir, ¿solo vamos a aceptar que Rusia vuelva a las fronteras de antes de la guerra y Ucrania también? Que no parece que sea factible. ¿O hay algún otro escenario normal? ¿Hay algún escenario en que Trump no se salga con la suya y haga una limpieza étnica absoluta en Gaza? ¿Hay alguna posibilidad de oponerse a eso? Eh, ¿Tienen margen de actuación ahora mismo las Naciones Unidas? Una vez que Estados Unidos, básicamente, como decía Agustín antes, solamente va a utilizar a las Naciones Unidas lo que le interesa y va a desoír todo lo que no le interesa.
¿Es la emergencia de China razón para la esperanza o para el temor? ¿Es algo a lo que tenemos que agarrarnos para que sea un poco mejor o es algo que puede acabar siendo peor? Esas son mis preguntas. José Manuel. Bueno, lo primero, muchas gracias a los ponentes. Yo solo por compartir, sí que voy a ser breve, una reflexión muy importante creo del papel de la izquierda alternativa o sea, que creo que no debemos limitarnos a ser cronistas de la realidad. O sea, me han parecido brillantes vuestros análisis y exposiciones. A mí también me pasa muchas veces que cuando entramos a debatir de estos temas dedicamos el 80% del tiempo a hacer diagnósticos de la realidad y luego muy apresuradamente a las propuestas. Es verdad que las propuestas entiendo que es siempre lo más complicado, pero sobre todo para que no cunda el pesimismo, que lo hemos comentado también, creo que es fundamental que intentemos ser propositivos o que al menos abramos el abanico de alternativas o de soluciones, porque si solo diagnosticamos el drama al que nos enfrentamos, la conclusión es, oye, peguémonos un tiro. Por coger un guante que habéis comentado, o sea, yo creo que en la esencia de la izquierda alternativa el internacionalismo está ahí, entonces a esa pregunta yo creo que no debería haber debate, es fundamental el internacionalismo y el punto es cuáles son las instituciones clave para articular este internacionalismo. Me han parecido muy buenos los dos análisis porque pues, el primero más enfocado en el punto ONU y el segundo más enfocado en el punto Unión Europea. Pues bueno, creo que me ha parecido deducir que ambos estáis alineados o conformes con un potencial papel de estas instituciones a la hora de resolver todos estos problemas. Yo la verdad no tengo una respuesta. Es verdad que si aplicáramos cualquier análisis material marxista a estas instituciones, que en su elemento fundacional está el carácter de defender los intereses de clase y de las élites económicas, la conclusión sería no hay solución dentro de la Unión Europea, no hay solución dentro de la ONU, pero por otro lado, viendo que pues los partidos de ultraderecha en su gen está romper con la Unión Europea, pues se ha visto como Trump también tiene un claro carácter anti-ONU, pues digo, oye, quizás estas instituciones tan malas no serán si no le gustan a Trump y no le gusta a la ultraderecha europea. Pero vosotros, que seguramente conoceréis las instituciones mucho mejor que todos los que estáis ahí, sí me gustaría ver, si me podéis responder esta pregunta. ¿Hay futuro? ¿Es en estas instituciones en las que se debe trabajar o nos vamos a hundir en el barco de estas instituciones solos y todo estará ardiendo mientras? Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Quique. Hola, me uno al agradecimiento. Y yo quería tener una pregunta y una reflexión. La pregunta es a Agustín, el consabido reforma del Consejo General, del Consejo, perdón, de Seguridad de la ONU, que lleva años como medio en barbecho. Si ahora mismo parece que no va a tener con el peso de la ONU, yo estoy de acuerdo que, como ha dicho también José Manuel, es muy importante este tipo de instituciones, pero desde tu conocimiento de dentro, ¿hay alguna posibilidad de que por ahí se haga un consejo donde no haya vetos, donde no haya, donde el multilateralismo sea más efectivo? Esa es un poco la pregunta. Y la reflexión es una reflexión muy interna, en el debate que ha abierto Izquierda Unida ahora sobre la política de alianzas, que es una cosa que parece que no tiene nada que ver. Mi reflexión es que yo creo que tenemos que tener en cuenta desde la izquierda más transformadora, más amplia, la repercusión de todos estos temas tan espeluznantes que han salido esta tarde, pues para la propia concepción y la propia iluminación de cuál deben ser nuestras políticas, a quién debemos apoyar más o menos y a quién debemos ver como el enemigo. Bueno, una reflexión interna de que muchas veces vemos la paja al lado en nuestros partidos o nuestros ideólogos cercanos y yo creo que debemos tener esta consideración un poco a nivel que baje abajo en nuestra política de alianzas. Me expresa un poco mal, pero bueno, esa es mi idea. Muchas gracias, Quique. Como hemos sido todos muy buenos con el tiempo, si alguien rápidamente levanta la mano, a lo mejor dejamos una o dos intervenciones más, y si no, dejamos ya que Pedro y Agustín cierren. Hay tiempo para más. Sí, o sea que si hay alguien más que quiere compartir con nosotros sus reflexiones o hacer... Rafa, pues
Rafa, no tengo ni idea. Ah, sí, ya estás desmutado. Adelante, Rafa. Sí, vale, muy breve. En fin, yo creo que esta sesión está siendo muy rica en contenidos y en intervenciones, no solo de los ponentes, sino también de los compañeros que han venido. No se ha mencionado aquí, y es lo único de lo que voy a hablar, porque es la única elemento que he hecho en falta de todas las reflexiones, el posible papel de los BRICS en todo el escenario internacional. ¿Están realmente los BRICS o estarán en un futuro no muy lejano en capacidad de actuar como contrapeso de los delirios imperialistas de Trump? ¿O no? Europa no puede, es decir, la izquierda alternativa, ¿qué es lo que, y con esto termino solamente, qué es lo que puede esperar la izquierda alternativa de los BRICS para articular sus estrategias en el próximo futuro? Gracias. Gracias, Rafa. ¿Alguien más se anima? No vais a tener muchas oportunidades de hablar en el Congreso y hacer alguna intervención. Quedar grabado. Ojo, ¿eh? Entonces, no sé, nadie tiene... Pero no, yo quiero insistir, me parece que la izquierda alternativa no está teniendo una posición clara respecto al incremento de los gastos militares. No está teniendo una posición clara respecto al incremento de los gastos militares. Es decir, Rusia realmente es una amenaza que justifica el incremento de los gastos militares en los países occidentales, incluso los que están en la OTAN. Es decir, los presupuestos de los países europeos militares ya son muy superiores al de Rusia. Y Rusia no ha sido capaz de comerse a la pequeña Ucrania, por decirlo de alguna manera. El plantear que no se puede dejar caer a Ucrania porque va a caer a continuación otro país europeo es una estupidez que justifica los gastos militares. Y no estamos hablando de eso. Gracias, Manolo. Pues, ¿seguro? ¿Nadie? ¿No? Pues, no sé, Agustín, si empieza Pedro... Empieza Pedro, hicimos el pacto. Ah, fenomenal. Pues entonces, Pedro, responde lo que veas. Vale, bueno, primero muchísimas gracias porque yo creo que las intervenciones han sido súper interesantes, por lo menos para mí también, porque nos permiten saber un poco dónde estamos, ¿no? Y creo que me da la sensación, sin intentar ir más allá de lo que se ha dicho, que hay un espacio común muy importante de coincidencia, ¿no? Tanto en los análisis y en las preocupaciones. Y bueno, pues nos faltan a veces las respuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas concretas, que esto lo hemos comentado con Agustín más veces, ¿no?, que no acabo de entender, no es tanto una crítica como algo que me apetecería poner en positivo, es, por ejemplo, cómo no somos capaces de poner nuestros pequeños think tanks, porque los tenemos, son pequeñitos, no están tan dotados de recursos económicos como la Fundación Heritage en Estados Unidos, pero sería súper importante poner esos recursos al servicio de intentar construir una masa crítica, tanto de análisis como de propuestas, que nos sirviese a todos y todas en el ámbito de la izquierda alternativa a nivel europeo, ¿no? Yo creo que ese sería un pequeño paso que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Más allá de este cambio de paradigma que yo sugería, que me parece que es muy potente, pero que tiene muchas implicaciones, lo sé, que es pensar la política en un término multidimensional que incluya en su core el tema multinacional, porque no podemos seguir pensando las estrategias políticas solo y exclusivamente en el ámbito del Estado-Nación. A mí me desespera, en fin, estas son las manías de cada cual, las cosas que uno decide que le van a molestar para no poder dormir bien por la noche. Bueno, pues entre las que a mí me molestan está el hecho de, os estoy hablando desde Bruselas, conozco muy bien la dinámica aquí, y me deja muy desesperado, por ejemplo, ver la incapacidad que tienen, no por una cuestión de ignorancia, etcétera, sino porque estamos muy instalados y anclados en nuestros hábitos de pensamiento y de acción, ver cómo, por ejemplo, los sindicatos europeos son incapaces de proyectar sus estrategias de resistencia sindical en el ámbito europeo. Es incomprensible. Es decir, cuando fue a fecha de hoy una buena parte, para decirlo en términos clásicos, de la lucha de clases se resuelve en términos estratégicos en el ámbito europeo,
Sin embargo, la fuerza de movilización social más importante que tenemos, que son las organizaciones sindicales, siguen pensando sus estrategias en el ámbito del Estado-Nación y nada más que en el ámbito del Estado-Nación. Entonces, es muy desesperante porque si tenemos esto, difícilmente pues, podemos dar los pasos que yo creo que necesitamos para construir esa coalición sociopolítica, que necesitamos para, en fin, intentar quebrar la columna vertebral de lo que está siendo hasta ahora la emergencia de la internacional reaccionaria, ¿no? Yo creo que necesitamos un poco partir también de la realidad, pero no para abundar en el pesimismo, ¿no? No se trata de eso. Yo soy un optimista histórico y en fin, creo que saldremos de esta de alguna manera, pero necesitamos saber dónde estamos para redimensionar nuestras estrategias y nuestras propuestas, ¿no? Sin que sea un dato concluyente, no creo que la representación política sea el único dato a tener en cuenta, pero es un dato muy relevante. Pensemos que a fecha de hoy, de los 720 europarlamentarios que componen el Parlamento Europeo, nuestras organizaciones hermanas, y siendo muy generosos en esto, de Left, ¿vale? Todo el grupo político que aglutina a lo que hemos denominado convencionalmente la izquierda transformadora, la izquierda radical, somos 46. Lo voy a repetir, 46 de 720. Esto es lo que dimensiona ahora mismo nuestra capacidad de intervención política. ¿Es el único dato? No, no es el único dato. Por supuesto que no. Y no debería llevarnos a la desesperación, pero sí a un cierto realismo para exactamente esto, dimensionar dónde está la articulación de esto que Agustín pues, ha anunciado en términos muy, muy clásicos, pero muy pertinentes, de la articulación entre nuestro programa de mínimos y nuestro programa de máximos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa articulación virtuosa siempre lo ha dado en términos históricos, es los que venimos de la tradición leninista, perdonadme que cita Lenin, la correlación de fuerzas, ¿vale? Pues la correlación de fuerzas a fecha de hoy es esto. Y la extrema derecha, las tres organizaciones, grupos políticos de la extrema derecha suman en la Cámara 187 eurodiputados, ¿vale? Bueno, esta es la dimensión del problema y este es el escenario al que tenemos que dar o intentar dar una respuesta. No me ha gustado mucho en este sentido la intervención, creo que era de José Manuel, me parece, el que, bueno, se ha hecho la pregunta sobre si finalmente Trump y otros poderes, en fin, están tan deseosos de acabar con la Unión Europea, quizás que la Unión Europea no sea tan mala después de todo. Bueno, no vamos a hacer bueno lo que no necesariamente lo es, pero quiere decir que es un escenario político del que no deberíamos despreciar ni desentendernos y que puede jugar un papel muy relevante en la posibilidad de articular una respuesta no solamente al imperialismo autoritario, sino a redimensionar pues, la lucha de clases en el ámbito europeo, ¿no? Lo que ha dicho, propuestas como la que ha hecho Santiago de un impuesto europeo, estas se han estudiado. Hace unos años se creó un grupo de altos estudios sobre temas económicos y una de las propuestas obvias, más evidentes, era crear un mecanismo de impuestos europeos, no solamente que permitiese dotar de recursos a un presupuesto de la Unión Europea ampliado, sino que permitiese también dimensionar esta idea de la Europa, más o menos, que además también, pues, en fin, capta impuestos, etcétera, ¿no? Y yo por acabar, tres cosas muy concretas, perdón. Una de ellas es la victoria de la administración Trump en estas elecciones. Yo creo que esto hay que entenderlo, nos puede incluso parecer un poco cómico, pero hay que entenderlo, es el estupor total que ha causado en las élites europeas la irrupción como elefante en cacharrería de la administración Trump, con un plan radicalmente bastante bien diseñado, ¿no? Es decir, la intervención del otro día del vicepresidente en esta conferencia de seguridad en Múnich fue recibida con auténtico estupor, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido viene a decir las dos cosas estas que antes hemos mencionado, que son muy importantes tenerlas en cuenta. Es nuestros socios en la Unión Europea son las organizaciones de extrema derecha y su programa político, y nuestro enemigo principal son los liberales, que aún siguen alentando un viejo modelo de interpretar la sociedad y de interpretar el orden internacional que consideramos completamente caducado y periclitado. Y dos, solo vamos a seguir protegiendo el modelo 1 de percepción de lo que es la sociedad y lo que es la Unión Europea. No contéis con nosotros para otra cosa que no sea esa, ¿no? Entonces yo creo que es comprensible el estupor. Esto abre un nuevo clivaje de división en el seno incluso en el seno de las clases dominantes a nivel de la Unión Europea, ¿no? Que es el clivaje
atlantista, ¿no? No solamente el prorruso, sino el atlantista, ¿no? El otro día, cuando salía de la reunión, que es actual alta representante para política exterior de la Unión Europea, una Estonia, Kallas, decía que, bueno, ya no le daba tanta importancia porque eso es lo que estaba diciendo el vicepresidente en el ámbito público, pero que en el ámbito privado ya les habían asegurado que no había que preocuparse, ¿no? Que Estados Unidos estaría donde estaba, ¿no? Yo creo que no es verdad, creo que tiene que ver mucho más con que en esta nueva división que se produce dentro del atlantismo hay países como los países bálticos, Polonia, Hungría y otros que están mucho más inclinados a considerar que su defensa está basada en la OTAN y no en ninguna otra cosa, y que incluso consideran a la Unión Europea como un instrumento mediado en relación con lo que son sus necesidades de protección de carácter estratégico, ¿no? Entonces, yo creo que este factor, el factor atlantista, pues me parece que es muy importante, ¿no? Y yo creo que es Manolo, que lo ha mencionado con mucho énfasis en la última de las intervenciones, ha afirmado, ¿no? Pues la idea esta de la idiotez que le parece pensar que tenemos que aumentar hasta el 5% nuestro PIB porque se está construyendo de manera un poco de entelequia pues una cierta amenaza rusa, ¿no? Y plantea con buen criterio la idea de que la izquierda tradicionalmente, la izquierda alternativa, ha sido antimilitarista. Pero nos enfrentamos ante nuevos fenómenos y yo no tengo una buena respuesta, no sé si siquiera si la pregunta que voy a anunciar es una buena pregunta, pero necesitamos hacernos por lo menos la pregunta para responderla bien y no responderla de manera clásica porque el problema es nuevo, ¿no? Si queremos que la Unión Europea, incluso una Unión Europea ideal, ¿no?, tenga la autonomía estratégica suficiente, necesitamos algo que dote a esa autonomía estratégica de un poder real en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? El otro día en una entrevista que le hacíamos a Ruth Ferrero, Ruth nos decía que las grandes empresas, los grandes monopolios están pensando en esa división tradicional que existía entre el hard power y el soft power, están pensando en términos de hard power, es decir, las naciones que cuentan son aquellas naciones que tienen capacidad militar para ofrecer una respuesta y ocupar un espacio en el ámbito geoestratégico. Bueno, la pregunta es pertinente. La respuesta no tiene por qué ser para tener autonomía estratégica necesitamos imperiosamente aumentar el 5% del PIB en gasto militar. Yo no lo creo. No lo compartiría. Pero la pregunta sobre cómo reforzar una autonomía estratégica que haga de la Unión Europea un actor real en el ámbito internacional es muy importante, porque si no, lo que nos vendrá a ocurrir regularmente, incluso si el mundo no cambiase mucho, es esto que ha venido pasando en Palestina durante muchos decenios y que, en fin, Agustín lo conoce muchísimo mejor que yo, ¿no? Estados Unidos consentía que Israel hiciese en Palestina lo que le tocase, daba igual, destruía regularmente infraestructuras que básicamente pagaba una y otra vez en su proceso de reconstrucción la Unión Europea, ¿no? Ni siquiera ya estamos en eso, ¿no? En Alemania, las próximas elecciones en Alemania, acabo de consultar ahora, a propósito de la pregunta que ha hecho el compañero, acabo de consultar las últimas estimaciones electorales y ahora mismo, a fecha de hoy, The Left, lo que ha sido la izquierda alternativa, en fin, que forma parte del grupo este de la izquierda en el grupo político europeo, está con un 6%, lo que le permitiría entrar en el Parlamento alemán por uno de los sistemas de votación, y la alternativa, el partido de Sarah Wagenknecht, tiene el 5%, que está en el límite de lo que podría entrar, ¿no? Bueno, pues esta división de la izquierda, como siempre suele ocurrir, pues no parece que sea muy buena para nadie, pero y que plantea una pregunta que otro compañero ha planteado, que es el tema de la política de alianzas, ¿no? Yo creo que necesitamos pensar la política de alianzas en el ámbito del Estado-Nación. Esto es inevitable porque es donde codificamos o seguimos codificando nuestro imaginario político, pero necesitamos proyectarla más allá de eso. Necesitamos repensarla en el ámbito de la Unión Europea para intentar configurar un grupo dentro del Parlamento Europeo que tenga una cierta capacidad de voz, de incidencia y de presencia en la agenda pública y en las políticas públicas, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender porque creo que hay un montón de cosas que se han sugerido que yo creo que forman parte de reflexiones que valen muchísimo la pena, pero bueno, quería decir estas cosas para tenerlas un poco en consideración, ¿no? Así que, Agustín. Pues muchas gracias. Yo he intentado, bueno, ante todo, mil gracias por las preguntas, que son preguntas que nos hacemos todos los días. Quiero decir, son preguntas que están en la lógica de los tiempos y para los que a veces no tenemos las respuestas, pero debatiendo entre todos es como de alguna manera avanzamos en estas cuestiones. Yo he hecho
4 bloques grandes sobre las preguntas que habéis hecho. La primera es en referente al gasto militar, el tema OTAN, el tema Ucrania, ¿no? Yo creo que podemos remontarnos a los debates de los años 1916, 1917, cuando Rosa Luxemburgo y Grossman empiezan a explicar el porqué del aumento del gasto militar en toda Europa. Paralelamente, en 1917, Kondratiev, en el Instituto de San Petersburgo de Estudios del Ciclo Económico, hace también estos estudios. La respuesta de Rosa Luxemburgo y de Grossman es básicamente que cuando se entra en una fase de declive del capitalismo, cuando hay crisis de sobreproducción y al mismo tiempo crisis de beneficios, de tasa de ganancias, recurrir al Estado para que lance un sector de armamentos y sobre eso asegurar una elevación de la tasa de ganancias es una respuesta típica en estos momentos de crisis. Y esto estaban convencidos Rosa Luxemburgo, Grossman y Kautsky. Kautsky también tiene unos estudios dedicados a esto. No es muy diferente de lo que nos ha ocurrido. Después de la gran recesión 2007-2008, hay un ímpetu enorme por volver a desarrollar gasto militar, porque es una forma de reconstruir, digamos, de una forma, la tasa de ganancias, a pesar de que crea inflación y a pesar de todos los problemas. ¿Es esto inevitable como pensaba Kondratiev? Kondratiev era el pesimista en este debate y decía, esto no hay Dios que lo evite, se crea la industria de armamentos, acabamos en una guerra que destruye capital fijo, capital, y permite un nuevo ciclo del capitalismo. Una especie de rueda, digamos, prometeica, cíclica, en la que se pasaba por esa especie de calvario y después se resurgía de las cenizas. Bueno, no hay que decir que esta no fue la posición de la izquierda de Zimmerwald, que estuvo contra la guerra. No hay que decir que yo he vivido una experiencia que a mí todavía me marca mucho, que es el gran debate y la gran movilización contra la instalación de los misiles nucleares de alcance medio en Europa. Cuando se tomó la decisión en los años 70 de instalar misiles nucleares de alcance medio y posibilitar una respuesta nuclear en Europa que no afectase directamente al territorio norteamericano, en esta especie de situación en la que la Unión Soviética iba a avanzar con los tanques y antes de que cruzase el Elba se utilizaba ese armamento nuclear táctico, se consiguió con la movilización popular parar la instalación de ese despliegue de misiles, se consiguió parar en gran medida la solución de la industria bélica y de la industria nuclear como forma alternativa de salir de la crisis económica y forzar la recuperación por otro terreno, por el consumo, por los gastos sociales y por una serie de cuestiones. Es decir, que en ese sentido me apunto más a la visión de Trotsky en el tercer Congreso de la Internacional Comunista, cuando decía las crisis empiezan y se desarrollan endógenamente, y son la lógica capitalista la que provoca esas crisis. De las crisis solo se sale mediante la lucha de clases con proyectos estratégicos que sean capaces de cambiar hegemonías y de cambiar proyectos. Eso, que es una verdad genérica, tautológica, digamos, de alguna forma, desde nuestra experiencia vital, yo creo que está encima de la mesa ahora mismo. Es importante oponerse al gasto militar, al proyecto de guerra, porque lo que nos conduce, si no lo hacemos, es precisamente a la guerra. La guerra de Ucrania ha sido uno de los mayores negocios de capitalización. Rheinmetall, la empresa, ha subido durante los 3 años de guerra de Ucrania, sus acciones se han revalorizado un 356%. No existe nada en el sector metalúrgico mecánico parecido. Tiene 2 fábricas en Extremadura. O sea, nosotros aquí producimos para la Rheinmetall alemana, para mandar obuses, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones. Oponerse a eso, que es lo que intentamos hacer con la campaña de la OTAN, fue el momento, digamos, auge de nuestra generación en cuanto a movilización. Después del franquismo, después del fin del franquismo, yo creo que es una tarea que tenemos por delante. O sea, yo creo que tenemos ahora mismo 2 grandes puntos de consenso sobre la que crear movilización popular. Una es el tema de Palestina, evidente. Bueno, claro, la situación es que no hay quien la aguante en la tele 2 minutos y hay un consenso total y absoluto en nuestro país sobre que eso no puede seguir así, hay que hacer algo para evitarlo. También crea tal acumulación de frustración que cuando tenemos conversaciones a veces la gente se desespera porque no se consigue parar en absoluto el número de víctimas, etc. Y la otra gran cosa es volver a recuperar esa lucha
contra el militarismo, que tiene unas fuertes raíces que van hasta la guerra de Marruecos, después de la guerra del 98 y todas estas cosas. Esas son corrientes culturales populares en nuestro país que tenemos que aprovechar y que tenemos que desarrollar. Y, por supuesto, cuestionar cosas como la base de Rota, el papel de la guerra electrónica del escudo antimisiles, cuyo centro es Rota. En caso de un conflicto bélico, nosotros seríamos un objetivo nuclear de primera instancia, porque el núcleo, el cibernúcleo que gobierna todo eso, con todo el sistema de fragatas y de submarinos, lo tenemos instalado en Rota. Este año se abre la negociación de los acuerdos defensivos con Estados Unidos. Necesitamos tener una posición sobre eso, desarrollar una posición consciente, racional, que nos permita explicar claramente a todo el mundo, porque eso no es una garantía de seguridad. Al revés, nos coloca en primera línea de riesgo ante un ataque nuclear en Europa. O sea, no solamente no nos garantiza seguridad, sino que nos sitúa en una situación gravemente de peligro. Por lo tanto, completamente de acuerdo con eso. Ucrania, bueno, Ucrania lo que fue asombroso, y eso, digamos, refleja un poco también el debate sobre lo que fue, de alguna forma, la descomposición de la URSS y la situación posterior. Ucrania, digamos, fue capaz de resistir 3 días un ataque masivo de divisiones acorazadas rusas que tenían muchas de ellas cuadros y mandos que habían pasado por Afganistán. O sea, tenían una experiencia militar real de combate, no sé qué tal. Y sin embargo se produjo un proceso de resistencia popular antes de que, es verdad que había habido 2 o 3 años en que alemanes, franceses y estadounidenses habían entrenado partes del ejército ucraniano, pero el ejército ucraniano era ridículo. Tanto es así que en los informes de inteligencia rusos se pensaba que en 3 días se llegaba a Kiev. Ahí hay un elemento de resistencia popular, que lo que te indica también es esa conciencia nacional que algunas veces se pone en cuestión, se pone tal. Ahora, ¿justifica eso que se haya alimentado la guerra durante 3 años de la forma que se ha alimentado? Yo creo que esa explicación va más por el lado de la primera parte de, digamos, de volver a Rosa, a Luxemburgo, a Grossman y a Michael Kindron y a todos los análisis sobre lo que significa la militarización en nuestros sistemas económicos en decadencia. Bueno, claro, el debate que tú planteabas es cómo construimos una táctica y una estrategia que sean efectivas. O sea, cómo hacemos combate cultural, cómo luchamos por la hegemonía cultural, cómo reconstruimos esa cultura de resistencia popular a base de elementos que tienen que existir, porque no podemos inventárnoslo, como el pacifismo inherente, como la cuestión de Palestina y la indignación sobre los crímenes allí, etcétera, etcétera, y cómo a partir de esos elementos que hemos heredado culturalmente planteamos una batalla cultural. Y claro, la triste realidad es que no tenemos medios de comunicación. Es más, tenemos medios de comunicación en contra masivamente. Es que no los tiene ni el PSOE. O sea, a menos que alguien piense que el país cumple un papel demasiado favorecedor. El país está en manos de un fondo de inversión buitre Liberty norteamericano, que cuando se pasa un poco le tiran de las orejas. Esa es la realidad. No ha habido, a pesar de los gobiernos que ha habido del PSOE, desarrollo de políticas comunicativas. Miguel Barroso, que en fin, muchos de nosotros conocimos y estimábamos, intentó desarrollar esa política desde la Secretaría de Estado de Comunicación con Zapatero y fracasó. Roures lo volvió a intentar, Jaume Roures, en conjunto con él, y se volvió a fracasar. Y hoy, por ejemplo, lo conocemos bien en técnicos y profesionales de nuestra época, porque vivimos todo el debate sobre el Consejo de Radio y Televisión, lo tenemos a Medem ahí metido, que fue una experiencia, en fin, de explicarnos a los demás cómo serán las limitaciones en televisión. No hemos conseguido avanzar en ese terreno, pero es imprescindible avanzar en este terreno. Estrategia electoral, evidentemente que necesitamos. Bueno, yo no voy a ponerme a defender a los clásicos ahora sobre lo importante. En muchas ocasiones es la única oportunidad que tenemos de llegar a gente que solo en ese momento escucha sobre política. Y que hace falta movilización popular, etcétera, etcétera. Pues es que, decir, necesitamos cambiar la correlación de fuerzas, ayudar a acumulación de cuadros, desarrollar organización, en fin, todo el programa, eso lo hemos aprendido todos desde pequeñitos, ¿no? Y sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer. El problema es que vivimos muy divididos en capillas, en sectas, en pequeñas corrientes, en Frente Amplio. En fin, hay que estimar, como hay que estimar,
que el hecho de que se constituyese Sumar, que es un milagro, es una especie como de platypus extraño, ¿no? Con pico de pato y en fin, y castor por otro lado, y tal, pues ese platypus que tenemos electoral nos permitió que que en julio de 2023 no ganase el PP y Vox. No tengamos un gobierno del PP y Vox. Tenemos que aprender de eso y volver a repetir, a la coste que sea, crear las condiciones, aunque tengamos que construir un monstruo Frankenstein, como dicen ellos. Pero necesitamos tener eso, porque salir del gobierno no es un problema de salir nosotros del gobierno, es que entran ellos y utilizan el bono. Eso hay que evitarlo a toda costa, como sea, entre otras cosas, porque estamos súper aislados en Europa y hay que conservar esa pequeña correlación de fuerzas. Yo también creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante cultural por volver a crear un imaginario socialista, republicano y socialista. La gente ha perdido la esperanza de vivir de otra manera. La discusión que tenemos es siempre sobre el mal menor y sobre cuánto aceptamos nuestro nivel de opresión o de explotación, o tal, sin tener al menos un debate y una imaginación. Decir en público, yo es que no me creo lo de la propiedad de los medios de producción y lo he hecho en plan gamberrada alguna vez entre otra gente de mi estirpe, es decir, diplomáticos y tal, se te quedan todos mirando como diciendo, pero este tío, ¿qué es lo que fuma, ¿no? Entonces, intentas explicarlo. Intentas expresar. La única fuerza que tenemos es que venimos de la ilustración, de izquierdas, de la racionalidad, y que nuestras propuestas se basan en ese razonamiento en nombre del bien común. Y no tenemos que tener miedo a aceptar ese tipo de debate porque haya prejuicios generales y amenazantes. Pero existen y tenemos que superarlo, porque nos acostumbramos a ese tema. Bueno, ¿qué papel tenemos en el gobierno sobre política exterior? Claro, lo más fácil sería decir ninguno. Pero incluso el tema Palestina nos ha demostrado, y Santiago, tú has estado con nosotros aquí hablando de cómo hacemos las cosas y tal, no sé qué, el debate Palestina y la cuestión en Palestina nos ha demostrado que si presionamos, llega un momento en que conseguimos avanzar algo. No es todo lo que nos gustaría, no es todo lo que tendríamos que haber hecho, pero por ejemplo el reconocimiento del Estado palestino fue resistido como gato panza arriba por parte de Álvarez hasta el último momento. De hecho, cambió porque se consiguió convencer a Sánchez y porque Sánchez tuvo la sensibilidad de decir, tenemos que dar este paso. Tenemos que dar este paso. Entonces, la capacidad de presión que tenemos en política exterior es más por lo que podamos movilizar que por la capacidad institucional dentro del gobierno de presionar. Pero es importante que salgamos allí a las Cortes cuando hablan todos y digamos, nosotros no estamos de acuerdo con seguir la guerra de Ucrania, no estamos de acuerdo en aumentar el gasto militar para mandar más obuses de no sé cuántos. Por lo menos hay una voz y un punto de referencia que nos permite acumular fuerzas sobre eso. No quiere decir que eso resuelva el tema de la correlación de fuerzas, pero al menos nos permite crear una base sobre la que empezar a acumular fuerzas. Tú preguntabas, Pablo, que qué podemos esperar. Ahora mismo lo que hace que lo de Trump no funcione es, por un lado, la resistencia esta brutal, no sé cómo llamarla, que sale de dentro lo más profundo de los palestinos, ¿no? Esta que te han destruido todo. Y cuando hay un día en que no te están bombardeando, agarras a la familia en un carro y te vas para el norte de Gaza, donde han dicho que no puedes estar. Esa capacidad de resistencia popular, inconmensurable, que va más allá de Hamás, va más allá de Fatah, que va más allá de todo, es en lo que nosotros debemos construir esa indignación moral que nos permita apoyarles en lo que podamos, apoyar de forma humanitaria. La campaña que ha hecho Santiago, perdóname que le esté aquí, que le ponga un poco rojo con el tema, es ejemplar con todo el tema de las empresas, la lista de empresas, etcétera, etcétera y tal. Eso tiene efectos, No tiene los efectos que nos gustarían inmediatos, pero eso acumula fuerzas y tiene efectos a medio plazo. Necesitamos estar más involucrados en política internacional para tener mayor presión dentro del gobierno.
Mañana, por ejemplo, habrá debate, estamos preparándolo un poco, a ver si conseguimos que se discuta en el Consejo de Ministros algo sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich y todas estas cuestiones, porque nos da fuerzas en nuestros argumentos, en la cuestión del gasto militar, nos da fuerza en estos argumentos sobre todas estas cosas. Nos tenemos que ir en 2 minutos, acabamos. Muchas gracias. Sobre el papel de Naciones Unidas. Sí, acabo porque si no es que les dejamos aquí a los pobres. Sobre el papel de Naciones Unidas, sobre el papel de la Unión Europea. Estamos en una fase defensiva completamente y de acumulación de fuerza. Necesitamos utilizar las instituciones existentes para apoyarnos en ellas. Ya nos gustaría tener nuestras instituciones alternativas, pero no vamos a tenerlas en mucho tiempo. Así que, como se hizo durante la lucha contra el franquismo, con la utilización de los instrumentos, en fin, de aquello que se llamaba sindicato vertical y todas estas cuestiones, tenemos que aprender a utilizar los instrumentos que existen, que es donde se agrupa la opinión pública en ciertas cosas, y utilizarlos para construir ahí nuestra propia posición. Y eso vale para la Unión Europea y tal. El día que podamos, con una correlación de fuerzas, veremos si conseguimos cambiar algo dentro de estas instituciones, la reforma del Consejo de Seguridad. En eso se juega la sobrevivencia o no de Naciones Unidas, pero si Naciones Unidas desaparece, lo que costará reconstruir un marco institucional que sea capaz de llevar a cabo la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030, la lucha contra la deuda externa, etc., llevará decenas de años. ¿Cómo costó volver a construir lo que era la Sociedad de Naciones en torno a las Naciones Unidas, que costó la Segunda Guerra Mundial? Claro, la Segunda Guerra Mundial, vale, la ganamos contra el nazifascismo, pero es que costó 23 millones de muertes en Europa. O sea, en fin, las cosas pesan lo que pesan, ¿no? Los BRICS, que no sé quién ha preguntado de los BRICS. Los BRICS como estados yo creo que no juegan un papel demasiado fuerte. Pero claro, si uno descompone los BRICS como tales, el elemento central en Naciones Unidas es el G77 más China. Es el grupo que agrupa a todos los países en desarrollo frente a las políticas neoliberales cuando les afectan y los temas de la deuda. Y ahí está China también involucrada en este tema. Y a través de eso da fuerza para cierta resistencia o por lo menos cierta capacidad de exigir y de luchar por un orden económico y político internacional distinto. No creo que los BRICS en sí mismos como tal funcionen. Está Rusia, por ejemplo, cuya visión sobre el sistema, está China, que lo que quiere es convertirse en un elemento central del sistema existente. Bueno, veremos la evolución con Sudáfrica, con Brasil, en esas ocasiones. La lucha de clases interna va a determinar en buena medida eso. Bueno, quedan muchas cosas, pero como Pablo, Rafa y Alicia nos tienen súper localizados, cuando queráis volveremos a continuar con la... Estas discusiones nunca se acaban. O sea que una de las cosas que no dan consuelo es que siempre que entra uno en estas cosas nunca sale con no digo con todas las respuestas, ni siquiera con la sensación de que hemos avanzado, pero avanzamos con estas discusiones y son importantes tenerlas. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Pedro, gracias a vosotros. Gracias por venir y gracias por las intervenciones y hasta la próxima. Hasta la próxima. Mil gracias a todos los que estáis en pantalla.